Hola amigos de Biosanati, buen día, aquí estamos una vez más compartiendo con ustedes un tema interesante, muy interesante. El día de hoy hablaremos sobre la inteligencia y al hablar de la inteligencia estamos obligados a reconocer el cerebro como este componente tan pequeño pero tan poderoso que ha venido evolucionando a lo largo de los tiempos. Y sin meternos más en profundidad, simplemente reconocemos un cerebro izquierdo, que es un cerebro analítico, secuencial, lógico, muy orientado hacia la parte verbal y matemática, y reconocemos una parte derecha que es holística, es simultánea, es imaginativa, es intuitiva. Así es de que estando estos dos grandes hemisferios cerebrales en donde se llevan a cabo toda esta serie de procesos tan sofisticados que difícilmente son todavía equiparables a la operación de una computadora. La velocidad con la que interactúan nuestro cerebro es infinitamente superior todavía al que puede operar una computadora. Así es de que, hablando de la inteligencia, durante mucho tiempo y no tan lejano, se reconocía la inteligencia como esta capacidad para resolver problemas de tipo matemático y lingüístico. Únicamente, así era como medíamos la inteligencia. Sin embargo, la ciencia, a partir de 1983, reconoce a través de un científico, Howard Gardner, 9 inteligencias. Y de eso hablaremos el día de hoy, de cuáles son estas 9 inteligencias. La inteligencia verbal lingüística utiliza el lenguaje para transmitir sentimientos, ideas, pensamientos. Se da desde la temprana edad, cuando los niños o las niñas utilizan ya palabras que no corresponden a su edad. Les gusta escuchar cuentos, les gusta hacer historias de lo que escuchan y tienen una facilidad muy grande para transmitir sus ideas y sentimientos, ya sea de manera verbal o de manera escrita. Ejemplos de esta capacidad, la humanidad ha dado una infinitud de casos. Está Octavio Paz, está Shakespeare, está Benedetti, está Sor Juana Inés de la Cruz, en fin, una gran cantidad de poetas que han utilizado grandemente esta capacidad. La inteligencia lógico-matemática tiene que ver con la capacidad para analizar problemas, para deducir resultados antes de llegar al fin. Se da estas capacidades desde pequeños, con este gusto por resolver rompecabezas complicados, por estar metido analizando problemas, por hacer el gusto por las matemáticas o por la aritmética. De todas estas maneras es como se empieza a detectar esta inteligencia. Exponentes de la humanidad, bueno, está Euler, que es el padre de las matemáticas, está Gauss, que dejó todo un legado matemático, Einstein, en fin, una serie de personajes, Newton, que han aportado a esta inteligencia matemática y a su evolución en la humanidad. La inteligencia musical es esta capacidad de poder ver las partes, pero también el todo de una obra. Y se empieza a destacar desde pequeños el gusto por tocar un instrumento, por generar sonido, por cantar, y esto va ligado con la corporalidad. Se dice que Mozart desde los 13 años escuchó un concierto y lo pudo replicar nota por nota. Era un ser excepcional en términos de la inteligencia musical, pero los ha habido a lo largo de la historia de la música clásica, pero también en la música contemporánea, como Bob Dylan, Ray Charles, Janis Joplin, John Lennon, en fin, una serie de músicos que se han destacado, algunos incluso que perdieron alguna otra capacidad, como la vista, hablando de Ray Charles, de Beethoven, y como Beethoven, que aún perdiendo el oído, sigue generando y escribiendo música que sonaba seguramente dentro de su cabeza. La inteligencia corporal o sinestésica es esta capacidad para coordinar el cuerpo, algunas de sus partes, y obtener un objetivo. Es el desarrollo de la psicomotricidad desde pequeños.
esta capacidad para bailar, para moverse, la elasticidad y todo lo que tiene que ver con el movimiento. Y el movimiento la utilización del cuerpo y de sus partes, porque aquí podríamos hablar de terrenos muy diferentes. Un exponente de esta habilidad podría ser Anthony Hopkins, este actor que, siendo capaz de mover cada uno de sus músculos en la cara, puede ser capaz de transmitir diferentes emociones, sentimientos. En el terreno deportivo tenemos una serie de exponentes como Jordan, como Pelé, tenistas muy destacados. Y en el ballet está Nureyev, está Ana Pavlova, como personajes que dominaron su cuerpo de una manera muy significativa. Nadia Comaneci, se recordarán de ella, en el aspecto del dominio de la fuerza. Hasta Michael Phelps, este ganador olímpico de tantas medallas, incluso Mohamed Ali, ¿no? Con este dominio de su cuerpo. Ellos serían como exponentes de esta inteligencia corporal y sinestésica. La inteligencia espacial tiene que ver con la capacidad para poder imaginar, visualizar elementos en el espacio con volumen, con color, con profundidad. Todo esto compone la inteligencia espacial. Y aquí podemos hablar de grandes pintores como Picasso, como Miguel Ángel, el Greco, en el ámbito mexicano, de Frida Kahlo, de Diego Rivera. Y hay un exponente muy interesante en España que se llamó Gaudí. Y Gaudí llegó a crear arquitectónicamente, porque también los arquitectos tienen esta inteligencia muy desarrollada. Y Gaudí es un exponente. Hay toda una obra de él generada en Barcelona, incluso una catedral que se está terminando después de décadas de que él murió. La inteligencia interpersonal es esta capacidad para reconocer las necesidades, las expectativas de los demás y poder conectar con ellos empáticamente. En la niñez se puede ver esta capacidad de los niños de interactuar, o las niñas de interactuar con los demás. Pero además también se tiende a asumir un liderazgo. En el momento en que participan con los demás y se preocupan por los demás, también hay esta ocupación de guiar, de ocupar un lugar y de dirigir a los demás. Hay personas que se han destacado infinitamente en este ámbito humano, y están Gandhi, por ejemplo, está Martin Luther King, que tenían esta capacidad de comunicar, pero también de arrastrar a la gente, ¿no? A través de su ejemplo. Está la Madre Teresa de Calcuta. Nelson Mandela es otro líder excepcional que tenía esta capacidad de interactuar con los demás, ¿no? Y bueno, dentro de estos también podría estar más actuales Juan Pablo II, el Papa, que tenía esta habilidad excepcional. Y recientemente está Barack Obama como presidente con toda esta capacidad de comunicación interpersonal. Viene la inteligencia intrapersonal, que es esta capacidad de introspección, esta capacidad de conocerse a sí mismo y actuar en consecuencia. De chiquitos se caracterizan por ser aislados, con mucha tendencia al perfeccionismo, son muy independientes y asumen la autoridad de sí mismos, difícilmente aceptan una autoridad exterior. Y dentro de este rubro tenemos ejemplos muy importantes, y muchos de ellos son gentes que se dedicaron a la religiosidad. Y está Santa Teresa de Jesús, está San Francisco de Asís, hay un yogi del budismo tibetano que fue Milarepa, que vivió muchos años en su cueva, comiendo únicamente hierbas, de tal manera que llegó incluso a ponerse verde, pero que dejó todo un legado acerca del conocimiento de sí mismo. Está San Juan de la Cruz, está Rumi, y por parte de China está Lao Tse, que también todos ellos dejaron un legado de conocimiento acerca de este proceso introspectivo y de autoconocimiento.
La inteligencia naturalista es la capacidad de reconocer patrones, de reconocer comportamientos del medio ambiente, de la naturaleza, tanto de las plantas como de los animales. Y desde pequeño se puede ver este contacto y esta sensibilidad que pueden tener los niños hacia la naturaleza, hacia los animales. Este interés por ver las mariposas o por conocer diferentes tipos de hojas que existen. Así es de que esta es la inteligencia naturalista, y es este contacto con la naturaleza que tenían nuestros ancestros. En la antigüedad los hombres y las mujeres sabían cuándo iba a venir la lluvia y decían que olían la lluvia, por ejemplo. Es esta sensibilidad que pueden tener. El exponente mayor de la inteligencia naturalista fue Darwin, este hombre que empezó a ver cómo eran los patrones de evolución de los animales, y de esta manera generó toda su teoría. Hubo otro hombre muy interesante que es Carl Linneo. Linneo es el que da la pauta de la clasificación de todo lo que existe. Y más actuales está Pasteur, y también están estos Watson y Crick, que son estos dos científicos que fueron los primeros que descubrieron la conformación del ADN como estas hélices de partículas. Así es de que ellos son exponentes de esta inteligencia. Por último está la inteligencia existencial dentro de estas 9 inteligencias de Gardner. Y esta inteligencia existencial es la capacidad de situarse a sí mismo dentro de este complejo contexto de la humanidad y del ser humano, y hacerse preguntas más trascendentes, como cuál es el significado de la vida, cuál es el sentido de la vida, qué es Dios, dónde está Dios. Y los niños desde pequeños, hay niños que desde pequeños empiezan a hacer este tipo de preguntas que pueden parecer muy sofisticadas y muy complejas. Pero ha habido personajes a lo largo de la historia que se han dedicado a esto. Platón, Aristóteles fueron exponentes de la antigüedad, pero también más recientes está Nietzsche, está Carlos Gustavo Jung, que experimentaron todo este terreno existencial del ser humano y aportaron con sus escritos y con su percepción de lo que es la existencia del ser humano. Este ha sido el reconocimiento científico de la inteligencia. Pero ¿qué hacemos con todas estas otras capacidades del ser humano que han sido clasificadas como psíquicas? Y dentro de lo psíquico está la visión extraocular. El día de hoy hay cursos y seminarios donde se le enseña a los niños a leer con los ojos tapados, completamente tapados. Y pueden leer un texto con la mayor facilidad. ¿Cómo le llamamos a esta capacidad, a esta inteligencia? ¿Cómo le llamamos a la termoquinesis? Esta capacidad que desarrollan los monjes para, en climas helados, de 15, 20, 30 grados bajo cero, ser cubiertos además con mantas mojadas y desarrollar esta capacidad para generar calor internamente e incluso secar estos mantos que les ponen encima. ¿Qué hacemos con esta capacidad que tenía, esta inteligencia que tenía Pachita, esta sanadora mexicana, que con un cuchillo de monte era capaz de realizar operaciones muy muy complejas, sofisticadas? Incluso tenía la capacidad de trasplantar órganos. Si quieres más información acerca de Pachita, puedes consultar un libro muy serio de Jacobo Grinberg Silverbaum, un psicofisiólogo mexicano de la Universidad Nacional Autónoma de México, que tiene un legado muy grande de escritos científicos, y dentro de ellos un tomo de los chamanes en México, dedicado totalmente a la obra de Pachita.
un científico escribiendo acerca de una mujer sanadora, curandera. Así es de que, así como estas capacidades 3 que te menciono, hay muchas más. Hay muchas más. Justamente Jacobo Grinberg decía que la capacidad del cerebro era una réplica misma del universo. Así es de que estamos retados a algo más con este poder y esta capacidad que tenemos y que nos fue dada a través de este órgano tan importante que es el cerebro humano. Y salirnos de este estereotipo de la inteligencia, porque pareciera ser el concepto inicial de la inteligencia, que era la capacidad para resolver problemas, ha derivado en toda esta situación y evolucionado a esta ruta que llevamos de ganar, 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 ganar y siempre ganar. Parece ser que el más inteligente es el que más gana. ¿Y será eso? ¿Será eso la evolución de nuestra humanidad? Para eso hemos estado utilizando esta gran capacidad que tenemos. Esto significa que estamos retados a cambiar nuestro concepto de inteligencia. El rumbo no ha sido el mejor. Este rumbo de esta inteligencia nos ha llevado a destruir y a devastar. Es el tiempo de cambiar de ruta, de utilizar nuestro potencial de una manera diferente, de una manera más armoniosa, más colaborativa, más participativa, menos competitiva. Tal vez sea el tiempo de crear. Porque, ¿sabes? Esa es la capacidad máxima del ser humano. Cuando tocas un instrumento, cuando haces un dibujo, cuando escribes un poema, cuando escribes un cuadro, es una capacidad infinita. Y esa capacidad es la que nos fue dada. Nos fue otorgada como seres humanos. Y a eso estamos invitados, a crear un mundo mejor para los demás y para nosotros mismos. Gracias por su tiempo. Recuerden darle like a este video, suscríbanse en el canal, compártanlo con quien ustedes quieran y síganos en las redes sociales. Gracias, amigos de Besanati, que estén bien, felices y en paz.